Ahí la están viendo, ¿verdad? Ahí está. Bien. Sí. Ahora sí. Sí. Sí estaba como lenta mi máquina. A ver que tenemos 2 Guaymas que no estaba. Y Victoria Rodríguez. Bien. Bueno, ¿qué hemos puesto en la pregunta 1? La pregunta 1 era sencillita porque era de lo que habíamos estado hablando el otro día. Decía, observa la siguiente imagen y luego responde. En el caso A, sí, Valentín. Valentina Chocobar me puso que levantaste la mano. ¿Qué querías decir? No estén mudos, ¿no? Porque tienen que contestar ustedes. A ver, en el caso A, el carrito, ¿cómo lo pusieron? ¿En reposo o en movimiento? Yo lo puse que está en Yo lo reposo. puse en reposo. De reposo. Bien. Reposo. Está en reposo. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir por qué? Yo, profe. Joaquín Montaño fue el primero que habló. El carrito está en reposo ya que las dos fuerzas que lo intentan mover son iguales. Entonces ninguna ejerce una fuerza mayor para poder moverlo. Bien. ¿De qué otra manera podríamos decir o dar la misma opción? Yo puse que era porque tenían la misma intensidad. Constanza Artinian, bien, porque tenía la misma intensidad. ¿De qué otra manera lo podemos decir? Porque tiene la misma aceleración. La misma intensidad y No, no tiene aceleración. que ver con la aceleración. A ver, si tomamos lo que dijo Constanza de que tienen la misma intensidad, o lo que dijo Joaquín de que las fuerzas eran iguales y ninguna era más grande que la otra. ¿Qué pasa? Entonces su resultante era de 0 newtons. Decime. Se cancelan las fuerzas. Bueno, no, de que... ¿Qué pasa? Álvaro, vos estabas hablando de la resultante. ¿Qué pasaría con la resultante? Bien, al ejercer la fuerza en forma opuesta y estas son de la misma intensidad, su resultante son de 0 newtons, porque no se llega a ver una mayor fuerza que la otra. No llega a haber algún movimiento alguno. Perfecto. Esa de todas las respuestas que dieron es la más formal, ¿sí? Lo que dijo Constanza, lo que dijo su otro compañero Montaño era, ¿no? Joaquín. El hecho de que tengan la misma intensidad hace que la resultante de la fuerza sea nula. Y si la resultante de la fuerza es nula, no hay una fuerza exterior que actúa sobre el cuerpo, porque en realidad al actuar dos fuerzas que tienen la misma intensidad es como si no actuara nada. ¿Está? Porque las dos fuerzas son opuestas y por lo tanto la resultante es nula. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. La segunda pregunta nos está diciendo... Esperen que creo que se salió el... Sí, estamos viendo una pantalla de Zoom. Ahí está. Bien. La segunda pregunta nos está diciendo que en el caso de que consideres que está en reposo, ¿qué tendría que pasar para que se mueva? A ver, Guadalupe, que te estoy mirando en pantalla. ¿Qué respondiste vos en la 1B? Para que el carrito se mueva, para mí una fuerza tendría que ser mayor. Se tendría que aplicar con una mayor fuerza, o que una fuerza se cancele y que la otra aplique la misma fuerza, pero a la otra, al estar cancelada, no ejerce ninguna fuerza y el carrito se puede mover. Bien, o sea que tus opciones son que alguna de las dos fuerzas sea más grande, o en su defecto que una de las dos fuerzas desaparezca y me quede una sola. Sí. Bien, esas dos son opciones válidas. ¿Alguien tiene una tercera? Porque hay una tercera más. Profe, estamos hablando de la
pregunta 1B. A de la actividad 2? Sí, no, actividad 1B. En el caso de que Ok. consideres que está en reposo, ¿qué tendría que pasar para que se mueva? Guadalupe resuelve Para que que una de las fuerzas desaparezca o que alguna de las dos fuerzas sea más grande que la otra. ¿Hay alguna tercera opción? Sí, Álvaro. Yo sé. Y Álvaro levantó la mano, no sean ansiosos. Sí, Álvaro. Bueno, para que el carrito se mueva, se tendría que aplicar la fuerza de un solo lado o una de ellas tiene que tener una mayor intensidad. Bien, esas dos son las mismas respuestas que dio Guada, pero, digamos, escritas de otra manera. Mica, ¿vos qué contestaste? Que las dos apunten para la misma dirección. Bien, esa es la tercera de las opciones. Que ambas fuerzas tengan la misma dirección, o sea, yo mantengo el mismo esquema, más que la dirección, Mica, sería el mismo sentido. Ya tienen la misma dirección, pero tienen diferentes sentidos. Entonces, con que yo desaparezca una fuerza, como dijo Guada, me sirve para que se mueva. Con que yo ponga una de las dos fuerzas más grande que la otra, me sirve para que se mueva. Y con que yo haga lo que dijo Mica, de a una de las dos fuerzas dar la vuelta para que ambas tengan el mismo sentido, también va a hacer que eso se mueva. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pasemos a la actividad 2, pero me van a dar un segundo porque me sigue apareciendo un Francisco Obando ahí. Voy a explicar quién es. A ver. Primera no hay nadie. Y tercera, nadie. Por las dudas, así como el otro día, si ustedes saben que es alguno de los compañeros que está entrando con el nombre de alguna otra persona, me avisan, porque por ejemplo, Cande está con el nombre de su mamá. Nada más que como yo conozco el nombre de su mamá, le di autorización a entrar igual. ¿Sí? Bien, vamos con el punto 2. Acá no había un dibujo, había dos. Uno de los dibujos tenía dos fuerzas de un lado y dos aceleraciones del otro. Y el segundo decía, tenía tres fuerzas de un lado y tres aceleraciones del otro. ¿Sí? Bien. La pregunta decía, comparando lo que sucede en el caso B y en el caso C, ¿qué podrías decir teniendo en cuenta la segunda ley de Newton? A ver, me parece que abrí... Esperen, que me parece que abrí el práctico equivocado. ¿O ese es el que tienen ustedes? Ese es el que tenemos. Yo veo el práctico número 9. Ese es el trabajo. Profe, lo Porque que... primero lo íbamos a hacer más largo con los profes y después lo cortamos, por eso. Bueno, ¿qué podrían decir entonces en función de la segunda ley de Newton? No. ¿Sí? Sí, Joaquín. Como dice la segunda ley de Newton, a mayor fuerza más aceleración, en el caso B, el carrito va a tener una aceleración del doble, y en el caso C, el carrito va a tener una triple aceleración. Bien, tiene que ver con lo que dice, con una de las partes de la segunda ley de Newton,
que dice que cuanto mayor es la fuerza aplicada, más se acelera el carrito. ¿Eso qué significa? Que se va a mover cada vez más rápido, o el aumento de velocidad va a ser mucho mayor en el caso C que en el caso B. ¿Sí? ¿Todos más o menos contestaron lo mismo? Sí, además también depende del peso, porque en ambos casos el auto pesa 20 kilogramos. Bien, en ambos casos el autito pesa 20 y por eso es que se produce lo que dijo Joaquín. Cuanta más fuerza se aplica, más aceleración va a tener. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si los cuerpos hubieran pesado diferente? Habría una menor aceleración. Dependiendo, porque a ver, tiene que ver con lo que dijo una de sus compañeras, que es el peso. Supongamos que yo tenga que las dos, o sea, tengo estos dos carritos, le pongamos. No soy muy buena dibujando, ¿sí? Tengo estos dos carritos. Pero este carrito tiene una masa de 20 y este carrito tiene una masa de 40. Acá aplico una F y acá aplico 2F. ¿Alguno de esos dos carritos tendría más aceleración? Yo creo que estarían igual. Yo creo que Yo también creo que estarían igual. uno pesa 20 y tiene una fuerza adicional, y el que pesa 40, dos fuerzas adicionales. Bien. Aumenta al doble la masa y aumenta al doble la fuerza, por lo tanto la aceleración de este va a ser exactamente igual a la aceleración de este. ¿Por qué pasa lo que dijo Joaquín hace un rato? Porque la masa de los carritos es exactamente la misma. Entonces, como la masa es la misma, al duplicar la fuerza, se duplica la aceleración. Eso que yo acabo de escribir ahí, dice que a igual masa, la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. ¿Alguien me puede decir qué significa eso que yo acabo de escribir de directamente proporcional? Que depende completamente de la aceleración. Tiene que ver con la dependencia, bien, Joaquín, pero ¿de qué manera? ¿Por qué yo? Que depende del peso del objeto. ¿Cómo? Que si la fuerza aumenta, la masa aumenta. Ojo, ¿no? Más o menos. ¿Quién aumenta? No aumenta la masa. Acá dice, ahí Aumenta la aceleración. Bien, ¿eso qué significa? Que cuanta más fuerza yo hago, que es lo que dijo Joaquín al principio, cuanta más fuerza yo hago, más se acelera. Eso tiene que ver con lo directo. ¿Qué significa? Una sube, la otra sube. Y si baja la fuerza, baja la aceleración. ¿Por qué hablo de proporcional? Porque lo hacen de la misma manera. ¿Qué significa? Que si la fuerza aumenta al doble, la aceleración también aumenta al doble, no aumenta de otra manera diferente, ¿sí? Sino que al doble de fuerza tengo el doble de aceleración. Si yo tuviera el triple de fuerza, voy a tener también el triple de aceleración. O sea, por eso se llama de que aumentan de forma proporcional, porque aumentan en la misma manera. Si una aumenta el doble, la otra aumenta el doble. ¿Sí? Si una baja a la mitad, o sea que si yo tuviera el mismo carrito de 20, pero en lugar de esta fuerza, hago una fuerza que mida la mitad. La aceleración que va a salir de acá también va a ser la mitad. ¿Sí? O sea, me sirve tanto en el aumento como en la disminución. ¿Sí?
Si aumento el doble de fuerza, tengo el doble de aceleración. Si disminuyo a la mitad de la fuerza, tengo la mitad de la aceleración. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien, próximo párrafo. Dice, teniendo en cuenta la tercera ley de Newton. ¿Qué decía la tercera ley de Newton? Que a cada acción hay una reacción. Bien, Joaquín, que a cada acción hay una reacción. Entonces, lo que pide es que nosotros en cada uno de los dibujos de ahí, vayamos marcando cuál sería la acción y cuál sería la reacción. En el caso del resorte, ¿cuál les parece a ustedes que es la acción? La gravedad. Tiene que ver con la gravedad. A ver, El peso de la... Cuando se impulsa hacia abajo. bien, cuando se impulsa hacia abajo. El que habló fue Lisandro, ¿no? Sí. Bien. Ese impulso hacia abajo tiene que ver con el peso del cuerpo. Y ese peso tiene que ver con la gravedad que dijo Hugo, ¿sí? O sea que esta fuerza que va para abajo, esta, es la acción. Y la reacción es esta que está metida acá dentro del resorte, que es la que está haciendo que el resorte trate de volver a su posición original y no se deforme del todo. Porque vieron que cuando yo le pongo mucho peso a un resorte, hay algunos resortes que se deforman y hay otros que quedan como saltando. El que queda como saltando es porque está reaccionando en la misma medida que la fuerza que tiene abajo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Dudas? No. ¿No? Bien. No. En el cohete, ¿cuál sería la acción? La aceleración del cohete. Sí, más que la aceleración del cohete, ¿qué sería? La propulsión. El impulso. La La propulsión. Bien, el impulso, ese fuego, ese fueguito que larga el cohete por la parte de abajo, ¿sí? Que se llama ignición. ¿Por qué? Porque se enciende el combustible y sale todo ese humito y ese fueguito. Ese fueguito provoca sobre el suelo una fuerza. ¿Y la reacción del suelo cuál es? La reacción La gravitatoria. reacción. No. La reacción. ¿Cuál sería la reacción? La Luciano, aceleración del cohete. Para arriba. Luciano, Cata. La gravedad del planeta Tierra. No. ¿Qué le pasa al cohete? Impulsarlo. Cuando el viento Va lo impulsa en disminuyendo sentido de contrario. velocidad. No. ¿Qué le pasa al cohete cuando enciende? Se impulsa para arriba. Se impulsa, bien, se impulsa hacia arriba. Entonces, la acción es esa fuerza que se ejerce sobre la Tierra. Y la reacción es el impulso que recibe ese cohete para irse hacia arriba. ¿Sí? Es como cuando nosotros saltamos. ¿Qué hacemos? Hacemos fuerza contra el piso y nos impulsamos para saltar. ¿Sí? Entonces lo mismo que le pasa al cohete. La ignición y ese fuego que larga el cohete por atrás es lo que empuja a la Tierra. Y ese empuje sobre la Tierra hace que el cohete salga despedido y se vaya para arriba. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y en la C, ¿qué pasa en la C? Se le escucha entrecortada. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Bien. ¿Qué le pasa al C? No. ¿Quién es el que me escucha cortado? ¿Qué le pasaría al C? Yo lo interpreté de la A ver, siguiente Álvaro, que manera. está levantando la mano. Profe, lo que yo entendí es que ellos aplicaron la fuerza en sentido contrario y a ellos tener patines se impulsaron de igual manera para atrás suyo. Perfecto, Álvaro. Eso significa que ambos, digamos, Tuvieron reacción. ambas fuerzas, la de las dos personas, se pueden considerar como acción y el impulso hacia atrás de ambas son las reacciones. O sea, en el A y en el B, nosotros tenemos bien reconocible cuál es la acción y cuál es la reacción. En el caso del punto C,
como los dos, como dijo Álvaro, como los dos están con patines, los dos ejercen una fuerza sobre el otro, y la reacción se produce sobre los dos y se van hacia atrás, ¿sí? Entonces ahí, ambas flechitas son acción y reacción en simultáneo, porque son acción sobre el otro y reacción que actúa sobre cada uno de los patinadores. El práctico 10 sigue con las leyes de Newton y seguimos trabajando con los videitos. Nada más que vamos a dar énfasis más en la segunda ley de Newton. ¿Sí? Ay, me encanta cómo están entrando de vuelta todos. Fijémonos en el principio. La primera dice, tengo dos carritos. ¿Cómo es la fuerza 1 y la fuerza 2? ¿Cómo son? Una es más grande que la otra. Bien, una es más grande que la otra. Entonces, fíjense que más o menos tiene que ver con lo que nosotros habíamos escrito acá en el pizarrón hace un rato. ¿Sí? Si tiene que ver con eso que nosotros habíamos visto recién. ¿Qué pasaría? Fíjense que dice que la F1 es más chiquitita que la F2. En el caso A, el carrito va a tener un poquito menos de aceleración que en el caso B, porque en el caso B se está ejerciendo un poco más de fuerza. Bien. Sí. En el caso A vamos a tener un poquito menos de aceleración que en el caso B, porque la fuerza del caso 1 es más chiquitita que la fuerza del caso 2. Esto lo vamos a hacer oral, después cada uno de ustedes van completando, ¿sí? Y van armando el práctico y demás para entregar. Me encanta cómo volvieron todos. Chicos, conmigo no se juega. Yo vengo a dar clases y yo estoy trabajando, no estoy jugando. ¿Sí? Y a ver, Hugo, vos que te tengo ahí en pantalla, ¿qué harías vos, ¿sí? Para que en ambos casos sea igual la aceleración? De que las fuerzas sean iguales, todavía que tienen el... Bien, que las fuerzas sean iguales. Bien, bien, Hugo. Que las dos fuerzas sean iguales. Perdón, casi te digo el nombre de tu hermano. Entonces, para que la aceleración sea la misma, en ambos casos yo necesitaría que las fuerzas sean iguales. ¿Sí? Y tiene que ver con esto que nosotros habíamos escrito en el pizarrón, que a igual masa, cuanto mayor es la fuerza, mayor es la aceleración. Y eso que dice la pregunta C es justamente lo que yo escribí acá en el pizarrón. ¿Sí? Esto de que a igual masa la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. ¿Y qué pasa en el caso B? Fíjense que tengo la misma... tengo la misma fuerza, pero tengo masas diferentes. ¿Qué va a pasar? En el caso A, va a avanzar menos porque es más pesado el carro, y en el caso B va a avanzar un poco más, bueno, que digamos más rápido porque el carro pesa menos que en el caso A. Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Acá ustedes acaban de decir que si uno tenía 20 y el otro tenía 40, y se aplicaba la misma fuerza en ambos, ¿qué iba a pasar? ¿Cómo va a ser la aceleración del primero y del segundo? El que posee menos masa, que es el caso A, se va a acelerar más. Bien. ¿Y el de más masa, qué le va a pasar? Se va a acelerar menos. De hecho, la aceleración va a ser exactamente la mitad. ¿Por qué? Porque esta masa es el doble de la anterior. De la anterior masa. ¿Sí? Entonces, acá el concepto dice que a igual fuerza, que es lo que tenemos acá, la aceleración
es inversamente proporcional a la masa. Y tiene que ver con lo mismo que lo anterior. El hecho de que sea proporcional significa que lo hacen de la misma manera, pero acá son inversamente proporcionales. ¿Qué significa que sean inversamente proporcionales? ¿Alguna idea? Que son lo contrario. Bien, Joaquín, que son lo contrario. Fíjense que la fuerza acá es la misma, ¿sí? La masa aumentó al doble. Pero la aceleración disminuye en la misma proporción, porque lo hace a la mitad. O sea que si la fuerza aumenta al triple, la aceleración va a disminuir a 1/3, ¿sí? Entonces, hace un rato teníamos doble, o sea, ambos se multiplicaban por el mismo número. Acá cuando yo aumento la masa, a la aceleración la disminuyo. Y si yo disminuyo la masa, a la aceleración la aumento. Por eso es que yo hablo de que son inversamente proporcionales. Una sube y la otra baja. Y una baja. Y si esta baja, la otra va La otra sube. a subir. ¿Está bien? Esas dos cosas nos van a dar origen, que es lo que van a leer, porque fíjense que al práctico ya se están yendo con el práctico hecho casi, falta solamente escribirlo, ¿sí? Lo que me interesa es que ustedes lean esto de que fuerza es igual a masa por aceleración, que es la fórmula que aplica a la segunda ley de Newton, y tiene que ver con esto que dijimos de que hay parte que es inversamente proporcional y parte que